Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. A los que se encuentran en Redding, California, sean todos bienvenidos. Dios los bendiga. Allá en Fremont, Mountain View, amén. Sean todos bienvenidos. Modesto, California, sean todos bienvenidos. A los de aquí de Gilroy, California, porque estamos desde aquí, desde Gilroy, California. Sean bienvenidos, que Dios los bendiga. A los que se encuentran en Florida, en los Estados Unidos, en el estado de Florida, también sean bienvenidos, que Dios los bendiga a todos ustedes, amén. Y a los que se encuentran en el Perú, amén, a todos los que nos acompañan desde el Perú, Lima, Piura, amén, desde Marcona, han estado entrando también y nos han estado acompañando de algunas otras provincias del Perú. Sean todos bienvenidos, que Dios les bendiga. Soy el pastor César Arica. Y voy a dar lugar a mi esposa para que le dé la bienvenida a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Un día más para poder servir a nuestro Dios poderoso. Amén. A poder escuchar de su mensaje, de su palabra. El Señor nos ha dado ese privilegio de poder estar vivos un día más, amén, porque tú y yo estamos vivos, es que por eso que estamos aquí, amén, y vamos a aprovechar esa oportunidad, amén, ese privilegio que el Señor nos está dando para poder servirle a Él, amén. No desperdiciemos este momento, amén, de que vamos a exaltar a nuestro Dios con estas alabanzas, de que vamos a escuchar de su palabra, hay que retener esa palabra, amén, hay que meditar en ella y el pastor ha dicho varias veces, amén, que apuntemos esos versículos, apuntemos, amén, porque es importante que lo hagamos para que así podamos luego después leerlo a nuestro propio tiempo, poder meditar en él, amén, y pedirle esa guianza al Señor y esa llenura al Señor, amén, porque siempre Él nos llena, amén, Él nos habla por medio de su palabra, por medio de los salmos, amén, Él nos habla por medio de muchas formas, amén, gloria a Dios. Bueno, le damos la bienvenida a todos ustedes, como dijo el pastor, a todos los que nos están acompañando. Gracias a Dios que hemos cruzado los límites por la gracia del Señor, es de que hemos cruzado fronteras, amén. Hemos cruzado esas fronteras y ahora estamos en el Perú, y hay muchos que se meten un poquito, yo diría un poquito más de la mitad de los que se congregan a diario en los servicios son de allá de el Perú. Y nos da muchísimo gusto, nos alegra muchísimo, amén, porque nosotros los que estamos aquí de casa, los de guerreros de luz de casa, tenemos que estar orgullosos, tenemos que estar alegres, tenemos que darle la honra y la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque muchos, porque si no fuera por estos medios, amén,
no se hubieran salvado más de la mitad de los que se están congregando en esta congregación. Amén. Porque el Señor es maravilloso, el Señor se mueve y actúa en diferentes formas, y esa es una de las formas que el Señor permitió que esas almas de allá del Suramérica, amén, hayan podido recibido la palabra del Señor y hayan podido venir a los pies de Dios. Amén. Y nosotros como casa de iglesia, amén, les hablo a los de Guerreros de Luz de acá de la Bahía, tenemos que estar gozosos, amén, dándole gracias al Señor todos los días, porque Él está, amén, trayendo almas, nos está usando, amén, a todos nosotros, amén, porque somos el ministerio, como se podría decir, el ministerio mamá, que estamos nosotros aquí, y tenemos que apoyar a todos los ministerios que se abran de este ministerio aquí, amén. Bueno, Dios me los bendiga, gócense, amén, es un día hermoso, amén, no hay razones por qué no gozarnos y por qué no alabar a nuestro Dios todopoderoso que se lo merece, amén. Bueno, voy a dar lugar a mi hermano desde Lima, Perú, Luis Ricardo Arica, para que nos lleve o nos dé la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, los saludo a cada uno de ustedes allá en California, en Florida. Muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, Dios los bendiga. El día de hoy, pues, comparto la palabra de Dios. Amén. Algo que es muy importante para los pequeños que recién están entrando a los caminos del Señor. Amén. Este tema se llama el fundamento y la conciliación. Amén. Pero antes de eso vamos a orar al Señor para que sea el Señor tomando el control, amén, de esta noche, de esta lección, de este tema que el día de hoy pues se va a poder compartir. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí, inclinemos nuestro rostro. Padre amado, bendito Dios, te doy las gracias, Señor mío, por permitirme, bendito Dios, poder compartir tu bendita palabra en esta noche, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pido, Padre amado, que seas tú tomando el control, Señor mío, de mi vida, Padre amado, bendito Dios, usa mis labios, usa mi boca, Señor mío, para que a través de ella, Padre amado, pueda dar tu palabra, Señor mío, y que cada uno, bendito Dios, de los que están ahí, bendito Dios, Padre Santo, puedan entender, bendito Dios, Padre Santo, que tu palabra, bendito Dios, llegue a sus corazones, Señor mío, bendito Dios, y la pongan por obra, Padre Santo. Gracias te doy, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre amado. Gracias, bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén, Señor mío, Padre amado. Amén, hermanos. Entonces, les decía, vamos a tomar esta lección del día de hoy, la lección número 1, que es el fundamento y la conciliación. Amén. Para ello vamos a la palabra del Señor en Isaías 28:16. Amén. Isaías 28:16. Amén. Dice la bendita palabra de Dios. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, dice la palabra del Señor. Amén. Si vamos a la versión ahora, Dios habla hoy, dice la bendita palabra del Señor. Por eso el Señor dice: voy a poner en Sión una piedra escogida y muy valiosa, que será piedra principal y servirá de fundamento. El que tenga confianza podrá estar tranquilo. Aleluya, bendito sea el Señor. Amén. Y aquí en la versión de la tradición lengua actual, vamos a poder ver cómo Dios nos da una afirmación de que Jesucristo es esa piedra angular, esa piedra preciosa, esa piedra estable. Amén.
Vamos ahí a la palabra de Dios también en la traducción lengua actual. Amén. Por eso os digo, dice, por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio, y el que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. Amén. Bendito sea el Señor, Padre amado. Mire, dice el Señor que esa piedra angular, esa piedra preciosa, amén, estable es Jesucristo. Amén. Dios puso esa piedra en la iglesia. Amén. Ese es el fundamento que Dios ha puesto en la iglesia para que a través de ella pueda edificar una iglesia. Cada uno de nosotros, hermanos, somos iglesia. Amén. Somos iglesia tomada por Dios para que Dios a través de nuestro Señor Jesucristo pueda Él mostrarse, pueda Él usar a cada uno de nosotros para que la iglesia pueda crecer. Amén. Amén. Dice también, por eso Dios dice, yo seré en Jerusalén, dice el Señor. Amén. Dice el Señor, yo seré en Jerusalén una piedra valiosa, dice el Señor. Es una piedra valiosa, una piedra principal. Amén. Escogida, dice, seré piedra principal para servir de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. Amén. Dios se ha propuesto, hermanos, en levantar un edificio en cada uno de nosotros. Una casa espiritual. Amén. Donde ahí va a vivir, va a estar o va a morar el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a Primera de Corintios 3:11. Por favor, Primera de Corintios 3:11. Amén. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Él es el fundamento. Él es, ¿qué cosa quiere decir fundamento? Principio u origen en que se asienta una cosa. Amén. Es el fundamento, algo firme en el cual se sienta una cosa, dice. Amén. Y es ahí donde estamos nosotros, parados en esa roca, en esa piedra preciosa que es Jesucristo. Amén. Yo me gozo, hermanos, de ver el día de hoy, por ejemplo, al hermano Ismael Vaca, cómo ya Dios comienza a edificarlo, cómo ya Dios comienza a formar a ese edificio, como llama hoy, ¿no? A esa iglesia, a esa casa, porque el que mora ahí es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que lo hace alabarle, es el que lo hace adorarle. ¿Con qué? Con sus alabanzas y las adoraciones. Amén. También me gozo, por ejemplo, con mi hermano Manuel, cómo ya Dios lo está usando a través de la radio. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que está morando y el que está haciendo todas esas cosas. Es igual a todos los siervos de Dios, Dios los usa, poniendo manos sobre los enfermos son sanados. Amén. Predicando la palabra de Dios. Creo que si yo no tuviera el Espíritu de Dios, yo no estuviera aquí sentado predicando la palabra. Quizás me daría, no sé, nervios, duda, desconfianza, de repente vergüenza de querer salir y poder predicarles la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Es el Espíritu de Dios quien me puede poner aquí en este lugar y poder predicar la palabra de Dios. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Ofréndele palmas al Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. De esta piedra Dios se ha propuesto levantar una casa espiritual, haciendo de cada creyente un templo o morada del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a Primera de Pedro 2:5. Amén. Primera de Pedro 2:5. Amén. Vosotros también, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Nosotros somos esas piedras valiosas que Dios tomó para poder edificar esta casa. Amén. Si hay constructores o personas que de repente han trabajado en la albañilería,
saben de lo que estoy hablando. Para poder edificar una casa, para poder edificar esta casa, tiene que haber una base. Amén. Para poder construir y poder poner estas paredes, tiene que haber una base donde se tiene que asentar estas paredes. Y es por esa razón que pueden venir vientos, puede venir lluvia, pueden venir quizás temblores. Yo no digo terremotos porque aún todavía no hemos pasado terremotos en esta casa, pero sí hemos pasado temblores, hemos pasado lluvias, ha habido bastante viento y esta casa no ha caído. Es igual también nosotros. Estamos parados en esa roca que es Jesucristo. Amén. Y nadie nos va a mover de ahí. Amén. Primera de Corintios, vamos también a la palabra del Señor ahí. Primera de Corintios 3:16. Amén. Aquí también Dios nos afirma. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. El Espíritu de Dios mora en nosotros, dice. Es por esa razón, y vuelvo a decirle, ¿no? Es por esa razón que nosotros nos podemos desarrollar. No es el hombre que hace milagros, no es el hombre que hace sanidades, sino el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo es el mismo Espíritu que mora hoy en cada uno de nosotros. Amén. Y eso es lo más importante, y eso es lo más valioso que tenemos. Que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Nosotros somos templo, casa del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos se gozan? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así como al construir una edificación, dice, se empieza con el fundamento. Dios, el gran arquitecto de la creación, para dar inicio a la edificación de su iglesia, también empieza estableciendo un fundamento, o el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo podemos encontrar también en Hebreos 11:10. Amén. Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Cuando Abraham estaba él recién entrando en las cosas de Dios, él vivía en cabañas, él vivía en tiendas. Amén. Y Dios le habló y le dijo: vete de la parentela de tus padres al lugar que yo te mostraré. Amén. Dios dice que lo llevó a un lugar y lo hizo ver la ciudad. Y en esa ciudad Dios le dio ojos espirituales, le dijo: ese es la ciudad donde hay fundamento. Y él agarró, se dividió con su sobrino Lot, y él tomó la ciudad que Dios le reveló. ¿Por qué? Porque él es el gran arquitecto. Él dijo: ahí voy a hacer mi iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Lo maravilloso de este fundamento es que no es un concepto, dogma o religión. Es la vida misma de Jesucristo establecida en el creyente por el nuevo nacimiento en agua y en el Espíritu. Qué cuán importante, hermanos, es nacer en el agua y en el Espíritu. Cuando uno nace en el agua y en el Espíritu de Dios viene a morar en ti. El Espíritu de Dios comienza a hacer todo en tu vida. Amén. ¿Me están escuchando? Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que Dios nos da. El Espíritu Santo de Dios. Amén. El fundamento y la conciliación. La conciliación es solidificar y afirmar nuestra vida en el fundamento a través de la instrucción y la palabra de Dios. La conciliación establece en forma profunda el fundamento de Dios. De lo contrario, nuestra entrega o experiencia del nuevo nacimiento sería algo superficial. Jesús se refirió así en esto cuando dijo, amén, si nosotros, por ejemplo, venimos al Señor, pero no llegamos a pararnos en ese fundamento, en esa roca, en esa piedra preciosa, nuestra entrega sería algo superficial. Amén. Es como, por ejemplo, uno edifica una casa de repente de cartón
o de repente de madera, pero no tiene base, solamente lo para en una arena. Ahí viene el viento, vienen los problemas, vienen un montón de circunstancias y esa casa cae. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento. Entonces, cuán importante es tener el fundamento, y ese fundamento es Jesucristo. Amén. Vamos ahí a Lucas 6:48. Amén. Lucas 6:48. Dice la bendita palabra del Señor: semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y hondo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vio una inundación y el río dio ímpetu contra aquella casa, pero no pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Se dan cuenta, cuando uno está parado sobre la roca, cuando uno está cogido sobre la roca, dice, esa casa, por ejemplo, dice que fue cavado hondo, pero estaba parado sobre el fundamento, sobre esa roca. Y vinieron inundaciones, vinieron ríos, vinieron todo, vientos, qué sé yo, y esa casa no se movió. Amén. ¿Por qué? Porque estaba parado en ese fundamento. Amén. Aleluya. La importancia de la conciliación. La conciliación tiene por finalidad que el nuevo creyente, al ingresar por la puerta del reino de Dios, haga de Jesucristo el Señor de su vida. Amén. Cuando uno viene a los caminos del Señor, cuando uno entra por esa puerta que siempre habla la palabra de Dios, la puerta ancha y la puerta angosta, el camino de Jesucristo, dice que cuando uno viene a los caminos del Señor, uno tiene que tomar a Dios, a Jesús, como su Señor. Amén. Pero hoy en día podemos ver en muchas iglesias, predican la palabra diciendo, Jesucristo te da la salvación. Pero no dicen Jesucristo es tu Señor. Primero dice Jesucristo es tu Señor para que después sea tu Salvador. Amén. Si nosotros hacemos que Jesucristo sea nuestro Señor, nosotros no vamos a hacer lo que nos da la gana. ¿Por qué? Porque ya tenemos un Señor, un amo, un jefe, un rey que nos está dirigiendo. Amén. Él es el que nos dirige, Él es el que nos ordena, y nosotros tenemos que obedecerle. ¿Por qué? Porque ya no estamos haciendo nosotros como andábamos en el mundo. Cuando andábamos en el mundo hacíamos lo que queríamos. De repente abríamos la puerta o nos abrían la puerta, entrábamos y al perro le metíamos un patadón y lo hacíamos volar. O de repente entrabas a tu casa y gritabas a la esposa, a los hijos. Pero hoy en día, ya cuando uno viene a los caminos del Señor, uno ya no puede hacer lo que le da la gana. Uno tiene que entronar a Dios, a Jesucristo en su casa y en todo lugar donde va. Ahí está el trono de Dios. Y tienes que tener reverencia, tienes que tener respeto. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Él es el Señor. Él es tu amo. Él es tu jefe, a quien tú tienes que obedecer. Amén. Amén. Vamos allá a la palabra del Señor en Filipenses 2:10, 11. Amén. Filipenses 2:10, 11 dice la bendita palabra de Dios, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Aleluya. ¿Ves? Jesucristo es el Señor. Amén. Es nuestro Señor, nuestro amo, a quien tenemos que obedecerle. Amén. Para que después nosotros podamos alcanzar la salvación. Amén. Primero es obedecer a Dios. Ser de Jesucristo nuestro Señor para poder ganar la salvación. Amén. Vamos ahí también a Romanos 10, 8, 9. Amén. Romanos 10, 8, 9. Dice la palabra del Señor, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Primero, ¿qué cosa es? Mi Señor. Jesucristo, si confesamos con nuestra boca que Jesucristo, que Jesús es nuestro Señor, amén, y creyeres en tu corazón que fue levantado de entre los muertos, serás salvo. Amén. Y hay una promesa de Dios, dice, serás salvo tú y los de tu casa. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Ahí recién ganamos la salvación. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que obedecer. De repente Dios no lo tienes presente, pero hay una palabra. Obedece la palabra de Dios. Amén. Cercano está la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Sujétate a la palabra de Dios. Y de repente no está la palabra de Dios, está el pastor que te habla. Dios usa al pastor para que a través del pastor puedas tú escuchar su palabra de Dios y obedecerlo. Amén. Ya no se trata de hacer lo que a mí me da la gana. Ya no puedo yo agarrar y poner mis decisiones de lo que yo quiero. Ya no, sino tengo que pedir dirección a Dios. Mira, que hasta para poder hacer un negocio o de repente entrar a algún trabajo, tienes que pedir dirección a Dios. Tienes que humillarte, tienes que pedirle a Dios si está bien que hagas este negocio o no está bien. Y Dios es el que te da la dirección. Dios te da la respuesta si sí o si no. Y si no es, y si es no, amén, Señor. Amén. Yo, por ejemplo, en otros negocios, estando en los caminos del Señor, lo hacía, sin pedir consulta a Dios, sin consultarle a Dios, hacía mi negocio porque yo quería hacerlo. Y me salía mal. Amén. ¿Por qué? Porque lo hacía con mi carne, lo hacía porque yo quería. Porque de repente no estaba esto muy claro en mí, que el fundamento o que mi Señor es Jesús. Amén. A quien tengo yo que pedirle, se puede decir permiso si se puede hacer esto o no. Si se puede hacer, Padre, abre las puertas para que este negocio se dé. Y si no, Señor, cierra las puertas. Y el Señor cierra las puertas. Amén. Por eso qué importante, hermano, es consultarle a Dios. Consúltale a Dios de todo lo que tú tengas que hacer de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque ahora estás bajo su mandamiento de Dios. Amén. Tú estás obedeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. El problema radica en que si solo aceptamos a Cristo como Salvador, seguiremos siendo nosotros quienes gobernamos nuestra vida a nuestra manera. Pero cuando Jesús es el Señor, será entonces el quien ahora gobierna y dirige nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Amén. De acuerdo a su voluntad. Dios nos va a dirigir nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Cuando Dios dirige nuestras vidas de acuerdo a su voluntad de Dios, tú no te vas a arrepentir. Tú no te vas a arrepentir, después no te vas a lamentar. ¿Por qué? Porque Él es el que te está dando dirección. Amén. Para que tú no fracases, para que tú vivas feliz, para que tú tengas una buena vida y después no estés lamentándote de lo que hiciste tú, del error que cometiste. Dios es un Dios sabio, Dios no se equivoca, pero el hombre sí se equivoca. Amén. Entonces, para no equivocarnos, pídele dirección a Dios. Pídele dirección a Dios y Dios te va a guiar y te va a dar la mejor dirección que nunca has tenido. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque necesitamos ser conciliados. Necesitamos ser considerados por las siguientes razones. Punto A. Para ser alimentados como niños recién nacidos en Cristo. Amén. Si usted realmente ha experimentado el nuevo nacimiento como un niño recién nacido y ahora necesita la leche espiritual no adulterada para su pleno crecimiento y desarrollo espiritual. Amén. En lo físico o en lo natural, en lo terrenal, cuando
cuando un bebé nace, ¿qué necesita? Necesita amamantar, necesita alimentarse de la leche materna de la madre. ¿Para qué? Para que cuando crezca sea fortalecido. Amén. Es igual en lo espiritual. Cuando uno viene a los caminos del Señor, cuando uno nace de nuevo, necesita esa leche espiritual. Y la leche espiritual está aquí en la palabra de Dios. Amén. Tiene que ser alimentado. Tiene que alimentarse de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder crecer. Un niño cuando nace y no es alimentado, no hace ejercicios, crece raquítico. Hay muchos cristianos hoy en día que son raquíticos. ¿Por qué? Porque no son alimentados con la leche espiritual, con la palabra de Dios. Amén. Entonces es importante, hermanos, alimentarnos con la palabra de Dios. Amén. Hebreos 5:13. Amén. Hebreos 5:13. Amén. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Amén. Es natural, es un niño. Al niño no lo puede hacer crecer de la noche a la mañana a ser adulto. Es imposible. Ese niño tiene que ir creciendo de acuerdo al tiempo de proceso, al tiempo de madurez. Amén. Y es necesario entonces alimentarse con la leche. Y dice la palabra de Dios que es inexperto de la palabra de justicia. ¿De qué está hablando? La palabra de Dios, la Biblia, se divide en dos partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, el niño espiritual tiene que empezar por el nuevo nacimiento o por el Nuevo Testamento. Amén. Para poder crecer, para poder desarrollarse. Y después, el Antiguo Testamento es la justicia. Amén. La palabra fuerte, el alimento sólido. Si yo le doy a mi niño, a mi hijo le doy, al bebito que tengo recién nacido, yo le doy comida sólida, por ejemplo, un arroz con pato, o de repente un chicharrón, a él le va a caer mal. Le va a caer mal a ese niño. ¿Por qué? Porque aún todavía no es su tiempo. No es su tiempo de darle esa comida. Él tiene que comer, alimentarse, ¿qué? De la leche espiritual, de la leche materna, perdón. Tiene que alimentarse de la leche materna para poder crecer. Amén. Entonces, hermanos, qué importante es esto, ¿no? Amén. Vamos al punto B. Para que usted no sea confundido, dice, a través de la consolidación, usted afirmará su fe en Cristo Jesús. No será confundido por doctrinas extrañas y diversas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Tendrá el discernimiento para conocer lo que edifica y lo que viene de las artimañas del error, pues estará parado en la roca de los siglos, que es Jesucristo. Amén. Hermanos, yo les cuento algo, un testimonio. Cuando yo recién empecé a caminar en las cosas del Señor, era un bebé espiritual. Yo recuerdo que estaba trabajando, taxiando con el carro, y me para un muchacho y sube el carro y se sienta al costado mío, adelante, y me comienza a hablar de la palabra de Dios. Y como yo estaba tan enamorado, recién enamorado de las cosas de Dios, yo lo escuchaba atentamente, pero fui confundido en ese momento. Fui llevado por una doctrina falsa. Este muchacho me hablaba de la diosa madre, creo que muchos lo han escuchado. Me hablaba de la diosa madre y me lo hablaba con la palabra. Tanto fue así que me llegó a convencer. Me llegó a convencer y me llevó a su iglesia. No me llevó a su iglesia, sino que yo mismo me fui con él, en el mismo carro. Llegué a esa iglesia, entré a la iglesia y todos estaban con una túnica que se tapaban la cabeza. Las mujeres, más que todo, se tapaban la cabeza con una túnica. Entré a ese lugar. Imagínense que hasta salí bautizado porque me metieron a un baño y en un baño me echaron una jarra de agua, según ellos era el bautizo ahí.
¿Por qué? Porque yo no tenía esa leche espiritual. Amén. No había crecido, no me había desarrollado. Entonces, ¿qué pasó? Había sido llevado por una falsa doctrina. Amén. Pero bueno, ya me arrepentí, le pedí perdón a Dios por lo que hice. Y ahora pues ya mi camino, mi andar en las cosas del Señor ya son más firmes. ¿Por qué? Porque ahora leo la palabra, me alimento de la palabra de Dios, escucho la palabra de Dios y eso me hace desarrollarme, eso me hace crecer. Amén. ¿Para qué? Para no ser llevados por doctrinas, dice la palabra del Señor. Ahí en Efesios 4, 14, 15. Amén. Efesios 4, 14, 15. Amén. Dice la bendita palabra del Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Jesucristo. Amén. Cuando uno no está preparado, hermano, cuando uno no está lleno de la palabra de Dios, vas a ser confundido. Vas a ser llevado por doctrinas equivocadas, por doctrinas que no vienen a la palabra de Dios. Amén. Y lo único que van a hacer es confundirte y llevarte por otro lado. Amén, hermano. Por eso qué importante, hermanos, es alimentarse de la leche espiritual. Amén. Hay que alimentarnos de la leche espiritual. Esos niños que recién han nacido. Porque hay muchos aquí en el Perú ahora, con todo esto que ha habido a través del Zoom. Y gracias a Dios que ha podido pues usar al pastor César Arica, quien ha podido compartir la palabra de Dios y muchos han podido llegar a ese nacimiento, a ser niños, aún son bebés espirituales al que los necesitamos nosotros alimentarlos de la palabra de Dios. Amén. Para el punto número 6, para entender la visión del propósito eterno de Dios. Amén. Hay un propósito de la visión. ¿Y cuál es la visión? La visión es que tú puedas predicar la palabra de Dios. La visión es que tú puedas ganar esas vidas, esas almas perdidas, ganarlas para Cristo. Esa es la visión que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a Salmos 101:2. Amén. Salmos 101:2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Amén. Cuando nosotros venimos a Dios, amén, nosotros vamos a tener esa intimidad con Dios. Y Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dirigir, Dios nos va a enseñar. Amén. A través de la conciliación que usted entenderá el propósito de Dios para su vida, siendo un discípulo a través del señorío de Cristo. Exprese su carácter y lleve mucho fruto conforme al modelo de Dios. Amén. Hay 3 procesos, hermanos. 3 procesos. El primer proceso, llegar a ser un hijo de Dios. El segundo proceso es ser un discípulo. Y el tercer es un servidor de Dios. Todo tiene su tiempo. Amén. Tiempo de nacer como niño, como un bebito. Eres un niño, eres un hijo aún todavía. Y después vienes a ser discípulo para llegar a ser un servidor. Servir al Señor. Amén. ¿Qué es lo más importante? Y esa es la visión de Dios. Que sirvamos a Dios. Amén. Predicando la palabra. Aquí Dios ya me está tomando a mí como un servidor. Amén. Para servir la palabra. Para servirle a Dios, perdón. Amén. Pero tenía que haber llegado a ser un niño, un hijo. De ahí llegar a ser un discípulo para ahora ser un servidor. Amén. Recomendaciones
a tener en cuenta, dice. Un niño mal alimentado y que no hace ejercicios crece raquítico y débil. De la misma manera, usted como un niño recién nacido en Cristo necesita tener en cuenta las siguientes recomendaciones para dar inicio a su crecimiento espiritual. Amén. El ejercicio de la oración. Amén. Es muy importante, hermano, orar. Tienes que estar orando. ¿Para qué? Para poder crecer, para poder desarrollarte, para poder fortalecerte. Hermano, sin oración no eres nada. Amén. Dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Ese hijo de Dios o ese hermano que deja de orar, dice que es presa fácil para Satanás. Porque él está, dice, rondeando, buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es orar. Orar, llenarnos de la presencia de Dios, buscando de Dios. Hoy, por ejemplo, en la mañana me levanté muy temprano y me puse a orar. Desde temprano orar, a pedirle, Dios mío, ayúdame, dame dirección para poder predicar tu palabra en esta noche. No soy yo, sino es Dios hablando a través de mi boca. ¿Pero por qué? Porque yo busqué de Dios, porque yo clamé a Dios, porque yo oré. Amén. Y Dios da respuesta, porque Él es fiel. Amén. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice la palabra del Señor. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:17. Amén. Orar sin cesar. Amén. Nosotros tenemos que orar sin cesar. ¿Qué quiere decir? Orar en la mañana, orar en la tarde, orar en la noche, orar a toda hora, en la madrugada. Estar orando, tener intimidad con tu Padre. Es importante, hermanos, orar. Porque a través de la oración, hermano, a través de la oración Dios comienza a hablar. Dios comienza a moldear tu corazón. Una persona que deja de orar comienza a tener maltrato. Una persona que deja de orar comienza a tener un mal carácter, pero todo está en la oración. Uno tiene que orar, buscar de Dios para que sea Dios fluyendo en ti, viviendo en ti, hablando en ti. Amén. Por eso, hermano, qué importante es la oración. Todos estos perseveraban unidos. Perdón, vamos a Hechos 1:14. Me estoy equivocando. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Y todos estos perseveraban unidos en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. ¿Cómo vemos desde antes, ¿no? Cuando Jesucristo estaba aquí, todos oraban, y todo dice que unánimes, ahí juntos, orando, y es cuando se manifestó el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú entras en comunión con Dios, cierras tu puerta de tu aposento, de tu cuarto, y te metes en intimidad con Dios a orar, viene el Espíritu Santo ahí en ese momento, y comienzas a sentirlo. Quebranta tu corazón, hablas lenguas. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está ahí, tomándote, llenándote a ti. Amén. ¿Para qué? Para que tú puedas después desarrollar. Amén. Tú puedas ahí crecer. Amén. En el amor de Dios. Amén. Segunda de Timoteo 3:15. Amén. Qué importante es el estudio de la palabra de Dios. Es importante, es lo más valioso que tenemos que buscar. También es leer las escrituras del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Qué importante, hermanos, también es leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para llenarnos de sabiduría.
para que Dios a través de su palabra nos pueda dar sabiduría. Hermanos, en esta palabra, en la palabra del Señor, este es un manual que Dios nos dio para poder vivir. Amén. Cuando uno compra un artefacto, una máquina, lo primero que le viene es un manual. Si tú no tienes ese manual y tienes una máquina que no conoces, no la vas a poder ni prender. Así es nuestra vida. Nosotros tenemos que buscar este manual para poder vivir. En este manual encontramos todo, hermano. Cómo poder criar a los hijos, cómo poder ser un buen esposo, cómo poder, tener dirección a las cosas que Dios nos ofrece. Todo lo encontramos aquí en la palabra de Dios. Amén. Por eso que es importante, hermanos, tener la palabra del Señor, pero no que se esté empolvando, sino traerlo y leerlo. Amén. Escudriñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que a través de la palabra del Señor podamos ser sabios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos 10:25. Ya voy a terminar, hermanos. Hebreos 10:25. Otro punto importante, ¿no? Asistencia. ¿Ah? No, Hebreos 10:25. Otro punto importante, ¿no? Asistencia a las reuniones de la iglesia. Hermanos, es Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Amén. Hebreos, hermano, ¿sí me oye? amén. Voy a leerlo, hermano, ahí. Hebreos Léalo porque 10:25. no lo puse, se me pasó. Okay. No se preocupe, hermano, Dios te bendiga. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermanos, es importante congregarnos, no dejar de congregar como lo hace el mundo, dice. En el mundo, yo recuerdo cuando estaba en el mundo y éramos católicos, recuerdo. Vamos a la iglesia una vez al mes, una vez al año. A veces pasaban 2-3 años y no íbamos a la iglesia. Entonces, ellos tienen por costumbre eso. Amén. Pero nosotros ahora tenemos que congregarnos. Y qué bueno que nos congregamos ahora. Las iglesias, los edificios, ¿no? Como le llaman allá en Estados Unidos, los edificios están cerrados. Pero qué bueno congregarnos a través de este programa, a través de esta plataforma de Zoom. Amén. Dice, no dejamos de congregarnos, tenemos que congregarnos. Amén. Yo admiro muchas veces a mi hermano Jorge Coqui, que desde que empezó no ha dejado de congregarse, ahí anda escuchando la palabra del Señor, y eso es importante, porque escuchando la palabra del Señor va creciendo y va creciendo su fe. Amén. Crece ahí la fe cuando uno escucha la palabra del Señor. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra del Señor, hermanos, vamos a tener fe. Nuestra fe va a crecer. Amén. Pero si nosotros no escuchamos, nos encerramos, dormimos, o ya no leemos la palabra del Señor, ¿cómo vas a poder crecer? ¿Cómo vas a poder crecer si no te llenas de la palabra de Dios? Amén. Qué importante también es, hermanos, qué importante es no dejar de congregarnos. Amén. Otro punto importante, testificar a otras personas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Es importante testificar. Yo antes era un borracho perdido, y lo digo así, era perdido, un borracho perdido, y lo peor de todo que era cruzado, como se dice, cruzado. Era malcriado, faltaba el respeto a mi padre, faltaba el respeto a mi madre, no me importaba. Yo venía y chancaba la puerta, y si no me la chancaban, yo agarraba y me subía por el techo. Y llegaba a mi casa, entraba y le faltaba el respeto a ellos. No tenía respeto de nadie. Pero quien cambió mi vida fue Jesucristo. Jesucristo cambió mi vida totalmente. Hoy puedo estar aquí
compartiendo la palabra del Señor, porque esto fue lo que hizo Dios. Dios transformó, cambió mi vida. Quizás no en el 100%, aún de repente estaré en el 30 o en el 20 o en el 50%, pero Dios va formando mi vida, va cambiando mi vida. Amén. Hay muchas cosas que aún todavía Dios tiene que cambiar en mí. Pero yo me pongo en las manos del Señor todos los días. Todos los días me pongo en la mano de Dios. Y hoy puedo testificar que ya no soy el mismo de ayer. Ya no soy la misma persona que hacía lo que hacía antes. Si ustedes supieran, hermanos, de dónde me sacó el Señor, en dónde estaba, hundido en el fango ahí, revolcándome en el fango del pecado, en el lodo. Ahí me revolcaba yo. Yo tenía a la semana, tomaba, no descansaba. Imagínate, un día descansaba. Y yo no tomaba cerveza, yo era misio, no tenía plata, yo tomaba trago que le llamaban el arroz con pato. Y ese trago lo conseguía en el Callao. Y ese trago me lo tomaba yo. Me iba allá y tomaba ese trago, y después cuando llegaba acá me sentía morirme. Mi mamá allí a mi costado llorando, pasándome agua, dándome un montón de cosas, y yo decía que quería morirme. Pero Dios transformó mi vida, Dios cambió mi vida. Entonces, qué importante, hermanos, es testificar lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Y eso también lo encontramos aquí en Marcos 5:18. 5:18, 20. Vamos a Marcos 5:18, 20. Amén. Dice la palabra del Señor. Al entrar él en la barca en el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y como no había tenido misericordia de ti, y cómo había tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en todo Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Mira, este hombre era un hombre endemoniado. Un hombre, dice, que paraba en el cementerio, metido debajo de los nichos. Ahí se metía él, ahí dormía. Él agarraba y tiraba piedras. Había sido encadenado y las cadenas las había roto y todo. ¿Por qué? Porque él tenía una legión de demonios. Una legión de demonios había en él. Pero Jesucristo dice que llegó a aquel lugar, a aquella ciudad, y encontró a este hombre endemoniado. Y al encontrarlo a ese hombre endemoniado, ya sabemos esta historia, dice que agarró y los demonios hablaron con Jesús y le dijeron: no nos quites de este lugar, llévanos a otro cuerpo. Y Jesús agarró y los mandó al hato de chanchos, y esos chanchos cayeron al mar. Amén. Pero este hombre quedó libre de todo demonio. Amén. Y él dice que quería estar con Jesús, quería seguir a Jesús por lo que Jesús había hecho con él. Pero Jesús no se lo permitió, le dijo: anda a los tuyos, anda a tu casa y testifica lo que Jesús ha hecho contigo, lo que Dios ha hecho contigo. Y él dice que agarró y se fue y comenzó a testificar lo que Jesús había hecho con él, cómo lo había sanado, cómo había quedado libre. Y toda la gente se maravillaba porque lo habían conocido desde pequeño, que era un endemoniado, andaba todo roto, todo dejado, tirando piedras y todo, haciendo la maldad en la calle. Pero este hombre fue transformado, este hombre fue cambiado, este hombre fue liberado. Amén. Así nosotros tenemos que testificar de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Amén. Por eso yo te digo ahí, hermano, hermana, o de repente amigo, amiga, que entras por primera vez a través de esta plataforma, y si aún no conoces a Cristo, Cristo está queriendo cambiar tu vida, pero solamente si tú se lo permites. Si tú abres tu corazón y permites que
que Él entre en ti, Él va a cambiar tu vida, Él va a transformar tu vida. Amén. Si de repente hay alguien ahí que no conoce aún todavía a Cristo, yo en esta noche quiero orar por ti. Yo en esta noche quiero que tú recibas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Amén. Quizás todos sean hijos de Dios, pero de todas maneras, Dios pone en mi corazón poder orar por ti. Quizás ahí estás que aún todavía no has recibido a Cristo. Repite esta oración. Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, Padre Santo, bendito Dios. Quiero orar también para finalizar ya este mensaje que Dios trajo el día de hoy. Amén. Darle las gracias al Señor por haberme permitido poder dar este mensaje, esta palabra de Dios. Amén. En esta noche. Padre amado, bendito Dios, te doy las gracias, Señor, por permitirme, bendito Dios, Padre amado, poder dar tu palabra, Señor mío. Gracias por usarme, Señor mío, en esta noche, bendito Dios. Te pido, Padre amado, que cada uno de los que han oído tu palabra, Señor mío, bendito Dios, la hayan podido entender, Señor mío, y que tu palabra, bendito Dios, Padre Santo, entre a sus corazones, Señor mío, bendito Dios, y sea, Padre amado, de fruto, Padre Santo, para que ellos, bendito Dios, Padre amado, puedan poner por obra, bendito Dios, tu bendita palabra, Señor. Gracias te doy, bendito Dios, por esos bebés, por esos niños espirituales, Señor mío, bendito Dios, Padre Santo, porque tú, bendito Dios, lo vas a hacer crecer, bendito Dios, a través de tu palabra, Señor. Gracias te doy, bendito Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Ofrendamos palmas al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Esa palabra.